Era el juez que dirigía el mismo juzgado que él custodiaba. Y en cuestión de minutos ese error le pasaría factura de una manera que nunca esperó. Antes de continuar, comenten desde dónde en el mundo nos están viendo. Y asegúrense de suscribirse porque la historia de mañana es una que no querrán perderse. El incidente comenzó con el oficial Brandon Cole, un patrullero de 34 años recientemente reasignado a la seguridad del juzgado en horas tempranas de la mañana. No era nuevo en la aplicación de la ley, pero sí en este puesto, y la transición no había sido precisamente fluida. Brandon era conocido entre algunos de sus compañeros por su mal genio y su hábito de juzgar a las personas con demasiada rapidez, especialmente a aquellos a quienes no reconocía. Esa mañana en particular llegó más temprano de lo habitual, paseando cerca de la entrada con las manos en el cinturón y los ojos escaneando el tranquilo estacionamiento. El sol apenas había salido, pero el oficial ya parecía tenso, como si se estuviera preparando para un problema que nadie más esperaba. El estacionamiento estaba vacío, excepto por él. Ese tipo de silencio que hace que incluso los pequeños movimientos parezcan sospechosos. Y cuando unos faros giraron la esquina, Brandon se enderezó y cambió su peso hacia adelante, ya convencido de que esto era algo que necesitaba manejar. El coche que rodaba hacia la entrada era una camioneta oscura con ventanas tintadas, limpia, pulida, nada inusual. Pero los ojos de Brandon se entrecerraron. No la reconoció. Tampoco reconoció la silueta del conductor, y sin esperar a que el vehículo se detuviera, se interpuso directamente frente a la entrada con la mano levantada bruscamente, haciendo una señal al conductor para que se detuviera. Dentro de la camioneta, el hombre al volante bajó la ventanilla, y la luz de la mañana reveló el rostro tranquilo del juez Malcolm Hayes. Pero Brandon no lo sabía. Para él, esto era solo alguien que asumió que no pertenecía. «Buenos días», dijo el conductor amablemente. «Me dirijo a mi plaza de aparcamiento». Brandon no devolvió el saludo. Ni siquiera miró la placa del hombre enganchada en su salpicadero. En cambio, plantó sus botas más separadas y levantó la barbilla. «Este estacionamiento es solo para funcionarios del juzgado», dijo rígidamente. «No puede pasar por aquí». El juez miró el estacionamiento casi vacío y luego de vuelta al oficial. «Por eso mismo estoy aquí», respondió con calma. «Trabajo en este edificio». Pero Brandon negó con la cabeza antes de que la frase terminara. «Hoy por la mañana, no. Y ahora». El tono no era profesional, no era neutral. Estaba cargado con el tipo de sospecha que no provenía de una política. Venía de una suposición. El juez metió la mano en el bolsillo de su abrigo, moviéndose lentamente para que el oficial no lo malinterpretara. Aún no estaba molesto, pero estaba sorprendido. Había aparcado en este estacionamiento durante años, y nunca una vez lo habían detenido así. Mientras sacaba su tarjetero, Brandon se acercó bruscamente a la ventanilla del conductor, demasiado cerca para estar cómodo, mirando dentro de la camioneta como si esperara encontrar algo malo. «Señor, no hay necesidad de acercarse tanto», dijo el juez amablemente. «Le estoy dando mi identificación». Pero el oficial no escuchaba. Estaba escaneando la ropa del juez como si la falta de una toga o vestimenta formal confirmara sus propios prejuicios. «¿Va a duty de jurado?», preguntó Brandon sin rodeos. «No, bueno, entonces definitivamente está en el lugar equivocado». El juez hizo una pausa, estudiando la postura del oficial, su tono y la confianza terca detrás de sus ojos. Esto no era un malentendido causado por confusión.
Era algo más, algo que el juez había encontrado demasiadas veces. Aún así, mantuvo la voz firme. Oficial, mi nombre es Malcolm Hayes. No necesito su nombre. Necesito prueba de que pertenece aquí. El juez exhaló lentamente. Conocía las reglas, conocía los procedimientos, pero también sabía cuando alguien los estaba ignorando. Habría visto la identificación si me hubiera dejado terminar, respondió sosteniéndola a la vista. Este es mi juzgado, mi oficina está adentro, tengo aparcamiento reservado. Brandon ni siquiera lo miró. En cambio, agitó la mano con desdén. Cualquiera puede imprimir algo así. Mueva su vehículo. Está bloqueando mi vista. Ese fue el momento en que la tensión cambió. La expresión del juez cambió. No era ira, no era miedo, sino algo más frío. Realización. Este oficial no estaba verificando credenciales, no estaba siguiendo el protocolo. Había tomado una decisión en el instante en que vio quién conducía, y detrás de ellos, las cámaras de seguridad seguían grabando, registrando cada segundo. Oficial, dijo el juez, su voz ahora más firme, está cometiendo un grave error. Brandon sonrió, cruzándose de brazos. No, estoy haciendo mi trabajo. Pero no lo estaba haciendo. Y en solo unos minutos, todos en ese edificio sabrían exactamente cuán equivocado estaba. El oficial Brandon Cole no se movió de su posición frente a la entrada del estacionamiento. Si acaso, parecía aún más decidido, como si bloquear a este hombre de alguna manera demostrara que estaba haciendo su trabajo correctamente. Su mandíbula estaba tensa, sus manos cerca de su cinturón, y sus ojos fijos en el juez como si esperara la más mínima excusa para empeorar la situación. El juez Malcolm Hayes permaneció sentado en su camioneta, una mano en el volante, la otra aún sosteniendo su identificación. No estaba tenso, pero ya no estaba paciente tampoco. Años de experiencia le habían enseñado que momentos como este podían escalar rápidamente, no por nada que él hiciera, sino por lo que alguien más ya había decidido sobre él. Oficial Cole, dijo lentamente, se niega a verificar la identificación que le he entregado. Brandon exhaló bruscamente. Eso no significa nada para mí. Podría haberlo impreso en su sala de estar. El juez mantuvo la mirada firme. Esta es una identificación emitida por el gobierno. Tiene un código de barras, un holograma y el sello del juzgado. Es la misma identificación que todos en este edificio usan, incluidos los oficiales. Brandon se encogió de hombros. No lo reconozco. No tiene que reconocerme, replicó el juez. Solo tiene que seguir el procedimiento. Pero el procedimiento no estaba en la mente del oficial. Algo más lo estaba. Una mezcla silenciosa de ego, sospecha y algo aún más peligroso. Suposición. Brandon golpeó la caja de control de la puerta a su lado. Mire, no abriré esto hasta que reciba confirmación. Salga del vehículo. El juez arqueó una ceja. ¿Por qué motivo? Para verificar quién es usted. Ya hay una verificación en su mano, dijo el juez con franqueza. Las fosas nasales del oficial se dilataron. Se acercó de nuevo al coche. Demasiado cerca, invadiendo un espacio en el que no tenía derecho. Señor, salga del vehículo. No haga esto difícil. El juez miró al frente por un momento, contemplando el tranquilo estacionamiento. El sol estaba saliendo lo suficiente como para proyectar largas sombras sobre el pavimento. Algunos coches empezaban a llegar a lo lejos, pero ninguno lo bastante cerca para intervenir. Volvió a mirar al oficial. No saldré a menos que me dé una razón legal. Brandon se rió entre dientes. Ustedes, la gente, siempre se detuvo. Demasiado tarde. La expresión del juez se agudizó una fracción.
¿Usted es la gente? Brandon apartó la vista rápidamente, fingiendo revisar los controles de la puerta. Me oyó. Está retrasando mi mañana. Ni siquiera debería estar aquí tan temprano. Los oficiales empiezan a las 6. Los jueces a veces empiezan más temprano. Brandon negó con la cabeza como si no creyera ni una palabra. No los que yo conozco. El juez inhaló lentamente, estabilizando su tono. Oficial, yo trabajo en este edificio. Tengo una plaza reservada. Si simplemente escanea la identificación, verá mi nombre, mi cargo y mi autorización. Brandon lo ignoró y en su lugar cogió su radio. Presionó el botón con fuerza, su voz entrecortada e irritada. Central, aquí Cole. Tengo a un hombre negro no identificado intentando acceder al estacionamiento del personal. Dice que trabaja aquí, pero la identificación parece dudosa. El juez cerró los ojos por un momento. Había escuchado versiones de esa frase demasiadas veces, pero escucharla aquí, en su propio juzgado, dolía de manera diferente. La central crujió. Cole, ¿cuál es el nombre en la identificación? Brandon no respondió. Siguió mirando al juez en su lugar, como si negarse a verificar hiciera que su versión de la historia fuera más real. Cole, central, diga el nombre. El oficial presionó la radio de nuevo. En espera, se niega a seguir instrucciones. El juez finalmente habló. No me niego a nada. Me niego a salir de mi vehículo sin causa legal. Brandon le señaló con el dedo como si acabara de atrapar a alguien mintiendo. Exacto, eso es lo que les dije. El juez exhaló. Oficial Cole, muestre la identificación a su cámara o léala en voz alta. Es todo lo que necesita hacer. Pero Brandon no estaba interesado en una resolución. Estaba interesado en el control. Dije, en espera, repitió a la radio, y luego la enganchó agresivamente de nuevo en su chaleco. Por un momento, el estacionamiento se silenció de nuevo. Un silencio pesado que se posó entre ellos como otra barrera más fuerte que la puerta de metal. Entonces, unos pasos resonaron desde atrás. Una empleada del juzgado, Elena Brooks, una mujer que a menudo llegaba temprano para preparar documentos, caminaba hacia la entrada lateral, sus llaves colgando de su mano. Miró hacia la entrada, notando la camioneta y el oficial parado rígidamente frente a ella. «Oficial Cole», llamó. «¿Todo bien?» Brandon no se volvió. «Lo tengo bajo control». Pero Elena ya había inclinado la cabeza, asomándose por encima de él hacia el vehículo. Sus ojos se abrieron. ¿Es eso? El oficial levantó una mano interrumpiéndola. «Señora, por favor, siga avanzando. Esto no le concierne». Pero Elena no escuchaba. Se acercó, entrecerrando los ojos a través del parabrisas. «Espera, es el juez». El oficial se giró bruscamente hacia ella. «Señora, le dije que siga avanzando». El juez observó en silencio, notando cómo el tono del oficial cambiaba dependiendo de a quién se dirigiera. Esto ya no era solo una inconveniencia. Se estaba convirtiendo en un incidente. Elena volvió a mirar entre ellos, con confusión cruzando su rostro, pero vaciló, incierta, intimidada, sin saber si hablar o apartarse. Brandon volvió al juez con una expresión de suficiencia. «Ves, nadie te conoce». El juez apoyó ambas manos en el volante. Su tono no se elevó, pero no tenía por qué. «Oficial Cole», dijo, «en exactamente 1 minuto deseará haber manejado esto de manera diferente». Brandon sonrió, cruzándose de brazos de nuevo. «Sí», dijo, «ya veremos». No se dio cuenta de que el siguiente vehículo que llegara cambiaría todo. La calma silenciosa de la mañana del juzgado se rompió en el momento en que otro vehículo giró hacia el acceso del personal. Un sedán plateado rodó hacia la entrada con una confianza que hizo que Brandon cambiara su postura.
se hizo a un lado ligeramente, no del todo, pero lo suficiente como para dejarlo pasar si era necesario. El sedán aminoró la marcha al acercarse y la ventanilla bajó. Al volante estaba el teniente Mark Reynolds, uno de los supervisores de seguridad senior del juzgado. Un hombre que había trabajado codo a codo con jueces durante años. Un hombre que Brandon debería haber reconocido al instante. Miró a Brandon, luego a la camioneta detrás de él. «Buenos días. ¿Por qué sigue bajada la puerta?», preguntó Reynolds. Brandon se enderezó, hinchando el pecho como si estuviera orgulloso del caos que había creado. «Buenos días, teniente. Tengo a un hombre no identificado intentando acceder a propiedad restringida. Afirma que trabaja aquí. La identificación parece sospechosa. Lo estoy manejando». Reynolds arqueó una ceja. «¿Sospechosa? Déjeme verla». Pero Brandon no entregó nada. Mantuvo la identificación del juez apretada entre sus dedos, sin leer, sin verificar exactamente dónde había estado desde que comenzó la confrontación. «Se negó a salir del vehículo», añadió Brandon rápidamente, esperando que eso fortaleciera su caso. Reynolds volvió a mirar más allá de él, esta vez con más cuidado, sus ojos fijos en el conductor dentro de la camioneta. Una lenta realización cruzó su rostro. «Espera un segundo». Brandon parpadeó confundido. «Señor». Reynolds salió completamente de su coche ahora, caminando hacia la camioneta con una urgencia repentina. No necesitaba ver la identificación. No necesitaba un código de barras ni un holograma. Ya lo sabía. «Buenos días, juez Hayes», dijo Reynolds respetuosamente, asintiendo a través de la ventanilla. Brandon se congeló. El juez Hayes devolvió el asentimiento con calma. «Buenos días, teniente». Reynolds se giró bruscamente hacia Brandon. «¿Por qué no lo dejó entrar?». La pregunta no fue fuerte, pero llevaba peso. Pesada, decepcionada y lo suficientemente aguda como para partir el silencio a la mitad. Brandon tragó. «Señor, se negó a seguir instrucciones, y él es el juez principal de este juzgado, el funcionario de mayor rango en todo este edificio». «¿Qué se negó exactamente?». «A mostrar una identificación que nunca verificó». La boca de Brandon se abrió, pero no salió nada. Reynolds no esperó una respuesta. Tomó la identificación de la mano de Brandon, la miró una vez y se la devolvió al juez. «Mis disculpas, Su Honor. Esto no debería haber sucedido nunca». El juez Hayes la aceptó sin enfado, solo con una calma controlada que era de alguna manera más intimidante. Pero el momento no había terminado, ni mucho menos. Detrás de ellos, la empleada, Elena, todavía merodeando cerca, se cubrió la boca al comprender todo. Sus ojos se abrieron, su expresión pasando de la confusión al shock. El latido del corazón de Brandon se aceleró. El sudor se acumuló en los bordes de su línea del cabello. Yo no sabía», tartamudeó. «No quería saber», respondió el juez amablemente. «No cruel, no enfadado, solo honesto. Hay una diferencia». El teniente miró a Brandon con una decepción que quemaba más que cualquier grito. «El protocolo requiere que escanee las identificaciones, verifique los nombres y trate a todo el personal con respeto. ¿Hizo algo de eso?». Brandon negó ligeramente con la cabeza, apenas perceptible. Yo pensé. «Asumiste», dijo Reynolds, «y esa suposición casi se convierte en un incidente grave». Elena dio un paso adelante, su voz cautelosa pero clara. «Teniente, intenté decirle quién era». Reynolds asintió. «Lo oí desestimarla también». El hombro de Brandon se hundió. Esto no iba a resolverse tranquilamente. Él lo sabía. Todos lo sabían. Reynolds caminó hacia los controles de la puerta y presionó el botón de anulación.
Los brazos de metal se levantaron suavemente, silenciosos, automáticos, impávidos ante el drama que ocurría frente a ellos. Se hizo a un lado y gesticuló. Su honor, su plaza de aparcamiento está abierta. Pero el juez no movió su coche de inmediato. Miró directamente a Brandon, su expresión tranquila pero penetrante. «Oficial Cole», dijo, «le pedí que verificara mi identificación varias veces. Se negó. Pedí el procedimiento adecuado. Se negó. Y estuvo a segundos de escalar una situación que nunca debió existir». Brandon tragó saliva. Su confianza se había ido. Su sonrisa anterior se había ido. Sus suposiciones se habían ido. Yo lo siento, señor», logró decir. «Cometí un error». El juez mantuvo su mirada durante un largo momento, tanto tiempo que el oficial tuvo que apartar la vista. Luego, Hayes finalmente puso su coche en marcha y rodó lentamente hacia el estacionamiento, pasando a Brandon a la distancia de un brazo. La camioneta se movió con una autoridad silenciosa, sin prisa, sin resentimiento, solo certeza. Reynolds se inclinó hacia Brandon mientras el juez pasaba. «Se presentará en mi oficina tan pronto como el juez se instale». Brandon asintió rígidamente. «Sí, señor». «Y Cole», añadió Reynolds, «esta no será una conversación simple». El estómago de Brandon se hundió. El juez aparcó su camioneta al otro lado del estacionamiento, se bajó y se dirigió hacia la entrada del juzgado. Sin ira, sin gritos, solo profesionalismo tranquilo, algo que hacía el contraste aún más duro. Antes de entrar en el edificio, giró ligeramente, mirando a Brandon por un último momento. «Oficial», dijo en voz baja, «¿recuerda lo que le dije antes?» Brandon asintió débilmente. «Continuó el juez, «es el momento en que se da cuenta». Y luego entró dejando a Brandon parado congelado junto a la entrada, preguntándose cuán rápido podía colapsar una mañana. Estaba a punto de descubrirlo. El vestíbulo del juzgado ya estaba cobrando vida cuando el juez Malcolm Hayes cruzó las puertas, sus pasos resonando suavemente contra los suelos pulidos. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de los altos ventanales, rebotando en el mármol y creando un tranquilo contraste con la tensión que acababa de desarrollarse afuera. Dentro del edificio zumbaba con una actividad silenciosa, empleados preparando expedientes, alguaciles moviéndose entre oficinas y el murmullo lejano de los teléfonos. Para el juez era otra mañana, pero para el oficial Brandon Cole era el comienzo de una rendición de cuentas. Reynolds lo siguió un paso detrás, indicándole a Brandon que se reuniera con él en una pequeña oficina cerca del escritorio de seguridad. Brandon caminó a regañadientes, el peso de la confrontación anterior pesando sobre él. El ego del oficial, que parecía tan inquebrantable minutos antes, ahora había sido reemplazado por el pavor. Cada paso hacia esa oficina le recordaba que las suposiciones y los prejuicios tienen un precio, y él estaba a punto de pagarlo. Una vez dentro, Reynolds cerró la puerta y se volvió hacia él. «Cole, siéntese». Se sentó rígidamente, con las manos aferradas a los bordes de la silla. Evitó el contacto visual. «Acabas de tener un encuentro con el juez principal Malcolm Hayes. Explícame exactamente qué pasó», comenzó Reynolds con calma, pero cada palabra tenía peso. Yo lo detuve porque él no, yo quiero decir, pensé que no lo reconocí, señor». Reynolds dejó que eso colgara en el aire. No lo reconoció o no quiso reconocerlo. Su voz era firme, pero cada palabra tenía peso porque no fue un fallo de la vista. Fue un fallo al seguir el protocolo. Hiciste suposiciones y tus suposiciones casi se convierten en un incidente. ¿Entiendes eso? «Sí, señor», murmuró Brandon. «Bien,
Espero que comprendas la gravedad de esto. Reynolds continuó. Se te pedirá que revises todos los procedimientos de seguridad, que asistas a capacitación adicional sobre prejuicios y que escribas un informe completo explicando por qué se ignoró el protocolo. Los hombros de Brandon se hundieron. Sí, señor. Entendido. Reynolds asintió. Esto no se trata de castigo por castigo. Se trata de responsabilidad. Necesitas entender que la autoridad solo es efectiva cuando se aplica correctamente. Cuando dejas que el prejuicio dicte tus decisiones, la gente sale herida, se rompe la confianza y tu propia credibilidad se evapora. Brandon tragó saliva, asintiendo de nuevo. La realidad de la mañana finalmente se estaba asentando. Recordó la calma autoridad del juez Hayes, como nunca había levantado la voz, pero aún así controlaba completamente la situación. Esa mirada serena, la voz firme, todo le recordaba a Brandon que esta confrontación había sido evitable. Mientras tanto, el juez Hayes se había dirigido a su despacho, revisando ya el orden del día de la mañana. Su asistente entró silenciosamente con actualizaciones, sin ser consciente de la pequeña tormenta fuera de la entrada del estacionamiento. Hayes no se detuvo en la ira. En su lugar, se centró en las fallas procesales que había presenciado. Su papel no era avergonzar a Brandon públicamente. Era asegurar que se aprendieran lecciones y se restaurara el respeto. Más tarde, Brandon fue llamado a la oficina del juez principal. El juez no lo regañó ni lo reprendió, pero su presencia sola fue suficiente para reforzar la responsabilidad. Cada palabra fue medida, profesional y calmada. «Oficial Cole», dijo el juez Hayes, «sé que las mañanas como esta pueden ser estresantes, pero la ley y el procedimiento correcto no cambian basándose en la percepción o el prejuicio. Si no puede seguir el protocolo con profesionalismo, es un riesgo para usted mismo, para el juzgado y para todos los que están dentro. ¿Entiende eso?» «Sí, Su Honor», susurró Brandon apenas audible. «Bien», continuó el juez. «Espero que este momento permanezca contigo, no por miedo, sino por comprensión. El respeto y la justicia no son opcionales, son obligatorios». Brandon asintió de nuevo, sintiendo el peso de cada palabra. Salió de las oficinas cabizbajo, comprendiendo lo cerca que había estado de generar un grave inconveniente. Nadie tuvo que alzar la voz. Nadie tuvo que recurrir a la agresión física. La lección ya estaba grabada en su memoria. A media mañana, la oficina de seguridad había recuperado su ritmo habitual. Brandon repasó tranquilamente los procedimientos de acceso una vez más, escaneando cada identificación correctamente, verificando nombres y asegurándose de tratar a cada persona con el mismo respeto profesional que no había demostrado antes. Cada vez que miraba una credencial, recordaba su desliz y la serena autoridad del individuo a quien había impedido el paso. Afuera, Elena Brooks y algunos empleados intercambiaban miradas de entendimiento, aliviados de que la situación se hubiera resuelto sin mayores contratiempos. Habían sido testigos del aumento de la tensión y temían una escalada, pero el desenlace reforzó la confianza en la autoridad debida. Los errores podían ocurrir, ciertamente, pero el profesionalismo, la paciencia y la equidad siempre los corregían. A medida que avanzaba el día, el juez Hayes se movía por el Palacio de Justicia con la discreta autoridad que había caracterizado su trayectoria. El incidente del estacionamiento se convirtió en un momento de aprendizaje para los oficiales, un recordatorio de que las suposiciones nunca pueden sustituir a los procedimientos establecidos. Si crees que el respeto y la justicia deben prevalecer,
Sin importar quién sea alguien o qué ideas preconcebidas tengas, comparte esta historia. Comenta desde dónde nos ves y no olvides suscribirte, porque a veces la confrontación más insignificante puede impartir la enseñanza más valiosa.